Muy bien, seguimos en Salud al Día. Ahora, conoce todos los beneficios del aceite de oliva. Su consumo contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y disminuye el colesterol malo. Conozcamos más en el siguiente informe. Es conocido como el oro líquido. El aceite de oliva es considerado uno de los ingredientes más saludables, pues ayuda a combatir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. Se le atribuyen efectos antiinflamatorios y neuroprotectores, gracias a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y otros compuestos con propiedades antioxidantes como la vitamina E y los polifenoles. Estos últimos tienen un papel importante en la prevención del envejecimiento celular y diferentes enfermedades crónicas. Un equipo de nutricionistas e investigadores médicos de la Universidad de Harvard analizó datos de más de 92,000 adultos durante 28 años y reveló que el consumo de al menos una cucharadita de aceite de oliva al día puede reducir hasta un 28% el riesgo de morir por enfermedades relacionadas con la demencia como el Alzheimer o el Parkinson. Anteriores investigaciones sugieren que consumir aceite de oliva extra virgen contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminuye el colesterol malo y ayuda a aumentar el bueno. Otro de sus beneficios es prevenir la diabetes tipo 2 y reduce el riesgo de cáncer. Se afirma también que la dieta mediterránea, que reemplaza por aceite de oliva la mantequilla, mayonesa y otros aceites vegetales en sus guisos y aliños, puede tener efectos beneficiosos para la salud, como evitar la aparición de trombosis o coágulos sanguíneos. Según la OMS, el consumo de 3 cucharadas de aceite de oliva al día incrementa la posibilidad de vivir más años y es evidente en la salud extremadamente buena que suelen tener los españoles. Muy bien, ahora hablamos sobre el aceite de oliva. Ya tenemos en estudio a Mayra Garay, nutricionista. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas sobre el aceite de oliva, porque, por ejemplo, vemos que hay virgen, extra virgen, refinado. ¿Cómo darnos cuenta si realmente es virgen, extra virgen, refinado? Claro. Bueno, lo primero es porque siempre en los envases van a indicar cuál es la presentación, si es el aceite de oliva o el aceite de oliva extra virgen. De por sí, si hablamos nutricionalmente, el aceite de oliva extra virgen es la más pura, porque es el primer prensado. Es donde el tratamiento, por decirlo así, no ha sufrido tantos cambios o no se ha utilizado ningún tipo de aditivos o preservantes, de los cuales va a mantener sus propiedades nutricionales. A diferencia del aceite de oliva, ¿no? Porque ese ha tenido un poco más de tratamiento y han tenido que utilizar de una u otra forma algún tipo de preservantes. ¿Y hay forma de sentirlo al paladar, encontrar esa diferencia? Claro, por ejemplo, el sabor es más puro a la aceituna tal y cual. En cambio, el aceite de oliva es un poco más diluido. En cambio, a diferencia del aceite extra virgen, ¿no? Claro. ¿Cuánto se debería consumir? Porque el peruano todavía, bueno, durante muchos años se consumía el aceite común y corriente, ¿no? Pero poco a poco como que estamos ya variando y consumiendo un poco más de aceite de oliva. Estamos agregando también en las ensaladas, pero hay forma también de que se pueden tener muchos usos. Por ejemplo, control del colesterol, ¿no? Entonces, ¿cuánto se puede consumir al día? La recomendación para una persona adulta, estamos hablando de 1 a 2 cucharadas. Eso va a depender, digamos, del tipo de actividad o enfermedad que pueda padecer la persona. En ayunas. No exclusivamente en ayuno, porque también lo podemos consumir en la comida, ¿no? O en el pan. Por ejemplo, para los niños son solo 1 cucharada. Ahora, no solamente es el tema de que va a ayudar a regular el colesterol, lo que pueden padecer en niveles altos, ¿no? Sí. También ayuda a regular lo que es la presión. Y si hablamos en el caso de niños, como por ejemplo que yo tengo una pequeña, y siempre intento o agrego de forma continua en su alimentación, no solo en las preparaciones, o no solo las ensaladas, que es algo común que normalmente lo utilizan, ¿no? Lo podemos utilizar en diferentes formas. Por ejemplo, la menestras. La menestra es un alimento pesado. Y si yo cuando ya está servido en su plato, le agrego 1 cucharadita de aceite de oliva, esto va a ser como un suavizante, de lo cual va a permitir que mi hija pueda digerir un poco más rápido y sobre todo sin ninguna pesadez este tipo de carbohidrato. Claro, es mejor mezclarlo en la comida, porque los niños para que tomen 1 cucharada de aceite... Es difícil. Complicadísimo. Es muy difícil. Si un adulto es difícil, estamos hablando de un niño que es peor. Entonces, hay que ver siempre la forma de cómo poder usarlo. En este caso, en las menestras o en el arroz. De esta forma vamos a aumentar las propiedades nutricionales de algo que normalmente la mayoría tiene miedo, ¿no? Si a alguien le dices el consumo de carbohidrato, tiene miedo. Pero si ese carbohidrato le podemos usar el aceite de oliva, que tiene esas grandes
propiedades nutricionales, lo cual va a favorecer en tu alimentación y sobre todo va a ser muy enriquecido. ¿Y en las frituras? Ahí viene una gran pregunta. Lo que pasa es que cuando se recomienda a una persona el aceite de oliva, primero piensa siempre en fritura, Sí. que puede cambiar el aceite clásico o el aceite tradicional de cocina por el aceite de oliva. Sí se puede usar, pero no solamente hay que pensar que el aceite se puede utilizar en fritura, hay que ver siempre la forma. Por ejemplo, algo que siempre yo recomiendo a mis pacientes, uno por tema de tiempo también, ¿no? Es, por ejemplo, mi pan, lo puedo tostar, le puedo agregar aceite de oliva y le puedo rallar queso. Es una preparación simple, barata y sobre todo súper nutritiva, porque estamos hablando de que va a tener una gran cantidad de grasas saludables y a la vez también va a tener calcio, ideal para iniciar tu día. Ok, por ejemplo, a ver, tenemos en casa tenemos ahora el air fryer, ¿no? Sí. Que uno le puede echar ¿no? con el spray, encima de las papas, encima de la hamburguesa. Ahí se siente el aceite de oliva, sí puede utilizarse en ese caso. Claro, se puede utilizar o simplemente en tu sartén puedes agregar un poco de aceite o al finalizar. Pero la idea es saber la manera de cómo utilizar y con las herramientas que pueda tener la persona en casa. En la ensalada, el juguito que queda, ¿se puede uno tomar ese juguito porque ya está con un poquito de sal, ya está Claro. incluso con el jugo de la misma verdura? Exacto, lo que pasa es que las verduras de por sí, por su naturaleza, por su composición, siempre van a eliminar agua. Más al combinarla con aceite de oliva, por ejemplo, o con vinagre o con limón, dependiendo del tipo de aliño o vinagreta que quieran hacer en casa, sí se puede consumir. Ahora, con el tema de la sal, sí vamos a tener este cuidado en saber qué cantidades usarlo en el día a día. Pero digamos, y enfocándonos con el tema del aceite de oliva, sí va a ser muy beneficioso. Incluso si nosotros también le agregamos con pimienta negra, siempre recomiendo la pimienta entera, no la molida, es decir, la que se puede encontrar en los mercados, sino la entera, porque guardas todas sus propiedades nutricionales, más el aceite de oliva potencia sus propiedades nutricionales y de cual va a tener mayor eficacia en nuestro organismo. Tenemos aceite de oliva y tenemos aceituna. ¿Cuál de los dos? Dependiendo de la presentación, por ejemplo, si estamos hablando ahora que estamos en fin de semana, una aceituna con un pan tostadito con el aceite de oliva, porque en otros países lo consumen así, es decir, tienen un potecito de aceite de oliva, su pan tostado y lo remojan y lo consumen normal. No hay ningún problema. Solo que nosotros no tenemos esa costumbre, pero sí podemos incluirlo de poco a poco. Y si nosotros ya de por sí consumimos la aceituna clásica, pero consumimos más la morada que la verde. Y la verde es la que tiene las mayores cantidades de grasas saludables que la morada. Entonces, primero vayamos de poco a poco y sería tal vez con la aceituna verde. Claro. De ahí saltar al otro paso que sería el aceite. ¿Hay tipos de aceite de oliva? Sí, por ejemplo, el aceite de oliva, como lo había mencionado, el extra virgen, de lo cual como es 100% puro, de lo cual se recomienda el consumo, pero sí hay diferentes tipos de aceite de oliva, ¿no? Ok. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, de los beneficios. Es pérdida de peso, mejora la digestión, alivia el estreñimiento, previene la gastritis, ¿no? ¿En quiénes no está recomendado el aceite de oliva o en quiénes debería controlarse más bien su consumo? Lo que sí debería controlar es las cantidades. Claro, las cantidades. Exacto. Por ejemplo, una persona que quiere perder peso o que tiene el colesterol elevado. La recomendación sí, porque te ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, pero cuando se convierte esto en exceso y, por ejemplo, lo utilizo en frituras, lo preparo en mis guisos, le echo 4 o 5 cucharadas en mis ensaladas, estas cantidades ya se van a convertir en malo porque ya estamos hablando en cantidades excesivas. El aceite de oliva sí lo puedo recomendar para todo tipo de personas, solo que sí hay que tener cuidado con las cantidades. Incluso para las personas que sufren de presión elevada, también es muy importante consumir el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque ayuda a aumentar la vasodilatación de nuestras arterias y va a permitir que nuestra presión esté controlada. Entonces, es muy bueno el consumo del aceite de oliva, no solo para perder peso, como otras personas lo mencionan, o solo porque quiero cambiar mi estilo de alimentación, sino para los diferentes tipos de enfermedades, como para controlarla o para poder prevenir. Ok, si hay tipos de aceite de oliva, por ejemplo, ¿cuál se recomienda para freír? ¿Cuál se recomienda para ensaladas? Porque no es que todos tengamos una sola botella para todo, o sea, ¿no? Estamos viendo de que también hay que encargarse del tema económico, pues Sí. en la canasta básica. Bueno, si estamos hablando tema económico para una persona que recién quiere iniciar tal vez o no tiene esa costumbre, estaríamos hablando del aceite de oliva normal, el clásico, porque el extra virgen sí tiene el precio un poco más elevado, Sí. porque es más puro.
Entonces, si hablamos para tema de fritura, en este caso yo recomendaría el aceite de oliva para la persona que va recién a iniciar. Si la persona ya tiene esta costumbre y digamos que el poder en tema económico es para ella es más accesible, el aceite de oliva extra virgen. Siempre cuando hablamos de aceite de oliva pensamos en Europa, en España, porque son productores, ¿no? Pero en el Perú también se hace aceite de oliva. En Tacna, por ejemplo, nosotros ahí tenemos el tema de la aceituna y hay varios productos, hay varios tipos de aceite que vienen desde Tacna, de lo cual lastimosamente no he podido encontrar algún producto tal y cual como de Tacna en supermercados, pero sí hay en tiendas naturistas de los cuales lo podemos encontrar. Muy bien. Bueno, ¿y desde qué edades se recomienda consumir? Porque, por ejemplo, los niños lo pueden consumir a la comida, pero ¿desde qué edades? ¿Desde muy niños? Desde los 6 meses. ¿Desde los 6 meses? Iniciando la alimentación complementaria, porque estamos hablando que el aceite de oliva tiene omega, omega 3, tiene omega 6, que es muy importante también para el desarrollo neurológico de nuestros pequeños. Entonces, si nosotros iniciamos nuestra alimentación complementaria, también estamos haciendo que nuestros niños ya puedan estar en contacto con la contextura, con el olor, de lo cual cuando ellos van a tener más edad, ya van a estar familiarizados con este tipo de alimento. Claro, te preguntaba por las aceitunas porque pueden tener las mismas propiedades, prácticamente tienen las mismas propiedades. Claro, tiene las mismas propiedades, solo que el tema de que es mucho más versátil para poder usarlo. El aceite de oliva es más versátil para una mamá, por ejemplo, lo puedo utilizar para las tortillas, lo puedo utilizar para algún tipo de postre, elaboraciones de panes, queques, y eso va a permitir que los niños puedan consumirlo de una u otra forma. Claro, y el aceite de oliva es, digamos, más puro porque la aceituna en ese caso, por ejemplo, está en salmuera. Exacto, y aparte que tiene que consumir, digamos, unas 20 aceitunas, ¿no? Que versus el aceite de oliva que ya está todo exprimido, por decirlo así, todo extruido, y de lo cual lo puede consumir de una manera un poco más rápida. O sea, ¿cuántas aceitunas son una cucharada? Estaríamos hablando unas 10 alrededor. ¿10? 10. Claro, entonces es importante. Y bueno, y es o sea, ya uno se da cuenta, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Porque uno a veces, por ejemplo, consume 2 o 3 aceitunas, que no es lo mismo que una cucharada de aceite. No es lo mismo, sobre todo que como el sabor es un poco más fuerte de la aceituna tal y cual, para la persona que tal vez no tiene esta costumbre. Porque si yo pregunto a varias personas, o a 10 personas, si le gustan consumir la aceituna, tal vez me van a responder 1 o 2 personas. Y las otras 8 personas no están acostumbradas a consumir aceituna, por ejemplo, en el desayuno. Prácticamente lo comen a veces en las pizzas. ¿Y eso por qué? Porque estamos combinándolo con otros ingredientes y que pasa desapercibido. Pero si hablamos del aceite de oliva, las personas lo pueden consumir de una manera mucho más versátil y en diferentes tipos de productos también, pero el sabor se va a sentir un poco más puro, más natural. Claro, el aceite de oliva solamente es de las aceitunas verdes. Exacto. No de las aceitunas negras. Hay otro tipo de aceites que se combinan con la aceituna morada, pero la que es la verdadera es la de aceituna verde. Muy bien. Bueno, muchas gracias por instruirnos sobre el consumo de aceite de oliva, que es tan importante, sobre todo porque previene muchas enfermedades, ¿no? Y sobre todo porque las personas poco a poco tienen que irse acostumbrando también a dejar otros aceites que quizá no hacen muy bien al organismo. Exacto, si tenemos nosotros la elección de poder elegir alimentos como es el aceite de oliva, podemos hacerlo, ya que, digamos, instruirnos y ver la manera de cómo consumirlo, porque sí hay muchas formas de las cuales nos va a ayudar no solo a prevenir enfermedades, sino si es que ya lo tenemos, a tratarlas y que nuestra recuperación sea un poco más rápida. Perfecto, muy bien. La nutricionista Mayra Garay, le damos las gracias por acompañarnos aquí en Canal N. Muy bien, muchas gracias. Y cerramos así el bloque de Salud al Día.